Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Muy buenas noches y bienvenidos a TCR Noticias, la entrevista acá por Telesur Costa Rica y también a través de nuestras plataformas digitales, como todas las semanas, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Estamos llevando los espacios de entrevista para hablar de temas importantes a nivel nacional y por supuesto mañana es el Día de las Madres y por eso hoy queremos rendir tributo a las madres de nuestro país. Y hemos invitado a una mamá, a una periodista con amplia trayectoria en la televisión nacional, 22 años específicamente, 14 años en prensa escrita y varios años también trabajando como periodista independiente, un legado que sin duda alguna para todas las generaciones en el periodismo ha marcado un antes y un después cuando mencionamos su nombre y hoy queremos presentársela para que usted pueda conocer el lado humano y el lado de mamá de esta gran periodista, quien me llena de mucho honor poder presentárselas. Estamos esta noche con doña Pilar Cisneros, quien sin duda alguna cuando mencionamos su nombre, mucha gente trae recuerdos de ese periodismo confrontativo, de ese periodismo de cuestionamiento, de ese periodismo real que siempre ejerció doña Pilar en su momento bajo la dirección del medio de comunicación televisivo en el que ella finalizó en el año 2013 su participación en la televisión. Doña Pilar, un placer que nos acompañe. Bienvenida a TCR Noticias acá por Telesur Costa Rica y nuestras plataformas digitales. Muchas gracias, don Walter. Más bien para mí pues será un placer hablar con usted, conversar, hablar con su público y con la gente de la zona sur que me encanta esa zona del país. Gracias, doña Pilar. Para nosotros es un placer y qué bueno que usted tiene gusto. Bueno, la gente realmente quiere mucho a doña Pilar Cisneros y pese a los años que tiene de haberse ido de la televisión, todavía ese cariño permanece intacto, doña Pilar. Pero queremos hablar en vísperas del Día de las Madres de doña Pilar Cisneros en ese rol de mamá y también en ese rol de profesional en la comunicación y esa carrera intachable que usted tuvo. Me gustaría que iniciáramos contándole a la gente quién es Pilar Cisneros, porque todo el mundo sabe el papel que tiene como periodista, pero ¿quién es Pilar Cisneros Gallo? Yo. Bueno, yo soy una periodista, toda mi vida he trabajado en eso y me fascina, lo llevo en las venas realmente. Yo soy de origen peruano, nací en Lima, Perú, y nos vinimos a este país para variar, un golpe de Estado y un dictador que había en Perú en los años 60 y 70. Y llegué a Costa Rica, tenía 16 años, en febrero de 1972. Y en junio cumplí 17 años. Así que este país me recibió con los brazos abiertos, hice mi carrera en la Universidad de Costa Rica, después me fui a especializar a Estados Unidos, me casé con un periodista tico, Edgar Espinosa, que trabajaba conmigo en La Nación, ahí nos conocimos, tuvimos 3 hijos, Natalia, Edgar y Alonso, y ahora ya tengo 5 nietos, y la verdad es que mi familia para mí es lo primero, Walter, se lo digo sinceramente, es lo primero. Y las madres trabajadoras saben lo difícil que es a veces conciliar el trabajo con la familia y con el amor de los seres queridos, pero bueno, hay que hacerlo, hay que reinventarse. Doña Pilar, en el primer momento, para empezar hablando Uy, de está fallando el sonido, don Walter. esa parte de Pilar, mamá, su primer embarazo era una niña, ¿cómo? Ahí, ahora sí. Ahí me Ahora sí. escucha, doña Pilar, ahí Dígame. estamos perfectos. Perfecto. Gracias, doña Pilar. Le preguntaba que, bueno, su primera hija, ese embarazo que para toda mamá cuando se da cuenta que va a tener un hijo es una felicidad para usted. ¿Cómo fue ese momento, doña Pilar, cuando ya usted se dio cuenta que iba a ser mamá por primera vez? Yo estaba fascinada porque, bueno, me acababa de casar, le digo, o sea, imagínense que yo me casé el 1 de abril del 78 y mi hija nació el 6 de abril del 79. Esa juventud que, no sé, uno no piensa, ¿verdad? ¿Por qué no me espero un tiempo? No, de una vez. Y le digo una cosa, don Walter, yo muero por las mujeres, hijas mujeres. Y cuando en esa época los ultrasonidos no le decían a uno es mujer, es varón o es mujer, no. Y cuando yo parí a mi hija en el Hospital México, y entonces me dice el doctor, vea, yo le dije, es una chiquita, y le digo, no le creo, enséñemela, ¿verdad? Y entonces ya me la trae aquella felicidad, ¿verdad? Porque de ahí en adelante, olvídese,
2 hijos varones y 5 nietos varones. Ya esa fue lo único femenino, digamos, en mi familia. Doña Pilar, ¿y tuvo alguna experiencia relacionada durante su embarazo con la profesión? Porque sabemos que evidentemente hasta casi que el 8º mes de embarazo es cuando ya se acogen a esta licencia por maternidad. ¿Cómo fue ese proceso? Porque en ese momento doña Pilar era una periodista que tenía mucho ajetreo en su profesión. ¿Cómo logró llevar esa emoción del primer embarazo y la responsabilidad que uno tiene como comunicador? Walter, es que yo siempre le digo a las mujeres una cosa que es muy cierta. O sea, el embarazo no es una enfermedad, es un estado. Y entonces yo, sinceramente se lo digo, hice mi vida absolutamente normal. Vea, cuando iba a tener a mi tercer hijo, Alonso, yo estaba trabajando como profesora en la Universidad de Costa Rica, porque la universidad me había dado una beca para irme a sacar mi maestría a Estados Unidos. Y la víspera, el 26 de abril, yo fui a dar clases a ciencias sociales, subí 5 pisos, porque no había ni ascensor, di mi clase, bajé mis 5 pisos y al día siguiente, a las 10 de la mañana, había nacido mi hijo. Entonces, yo en realidad los embarazos los he tomado con tanta naturalidad, haciendo mi vida full, porque yo soy una persona que todo el tiempo estoy como muy activa y no, viera que para mí ha sido como algo como tan natural, ¿verdad? Que no, nunca, digamos, tomé como precauciones ni nada. Yo seguí haciendo mi vida así hasta el último día del embarazo. Y doña Pilar, usted nos dice algo bastante anecdótico. Siempre quiso una niña y tiene 5 nietos. Ahora que ya usted está jubilada, que ya se dedica más a ellos, ¿cómo es esa vida, doña Pilar, alrededor de los 5 nietos? Creo que uno de ellos no está en el país ahorita, es así, el de Natalia. Exacto, es que mi hija Natalia se casó con un austriaco, entonces ella vive en Viena, miles de kilómetros de aquí, viera la falta que me hace. Ahora con el COVID, imagínense, va a ser un año que no la veo, porque no pudo venir a medio año y yo tenía planeado irme en abril y no pude. Ay, no, muy duro, realmente es muy duro. Y yo le digo a las mamás que tienen a sus hijos cerca, a sus nietos cerca, disfrútenlos, aprovechenlos, porque está, bueno, ¿y qué me dice usted? La zona de Pérez Celedón es famosa porque mucha gente migra y se va a trabajar a Estados Unidos o a otros lugares y para las mamás yo sé que es muy duro tener a los hijos fuera. Y como le estaba comentando, Walter, al que no quiere caldo, 2 tazas, porque no tuve 1, 2, no, 5 nietos y todos varones. Pero vea, Walter, no le miento, yo me tiro, como dicen, de 4 patas al suelo con ellas, a jugar carritos, bolincha. Yo trato de ser una abuela de juegos muy tradicionales. Detesto, aquí nadie viene a jugar computadora, ni iPad, ni teléfono, no, cero. Aquí es a jugar basquetbol, a montar bicicleta, a jugar de canicas. Les he enseñado a jugar jaxes. Mira que yo era bien buena jugando jaxes. Y me dicen el primer día, ellos me dicen titita. Y me dice, pero titita, ¿qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Jaxes, vamos a jugar jaxes. Y fascinados ahí todos jugando jaxes. Entonces yo trato de ser una abuela como muy de darle tiempo a ellos y de jugar juegos tradicionales. Nada electrónico, no soporto, no me gusta. En la casa de la abuela no se juega de eso. ¿Está usted viviendo, doña Pilar, con sus nietos tal vez muchas etapas de la vida que no pudo compartir con sus hijos por el tema del compromiso laboral y las largas horas de trabajo que a uno le consume el periodismo? Así es, don Walter, así es. O sea, yo quiero confesarle a las mamás y a las mujeres trabajadoras que me están viendo que yo era una legítima workaholic, una enferma del trabajo. Y cuando yo entré a trabajar a Canal 7, ya como directora, mis hijos tenían 3, 5 y 7 años. Y el día que yo me pensioné en el 2013, que salí del canal, estaba mi nieto en el set. Y yo lo miraba y decía, no puede ser, o sea, ¿a qué hora se me fueron los hijos? Porque usted, don Walter, que es periodista, también lo sabe tan bien como yo. Esto es adictivo, es como una droga. Entonces, aunque uno haya estado en la sala de redacción 6 horas, 8 horas, pasa algo y uno otra vez se vuelve a meter y no le importa si trabajó 15, 16, 20 horas. Pero el tiempo pasa, la vida pasa y cuando uno se da cuenta, uno dice, wow, se me fueron mis hijos. Entonces yo creo que una primera lección que todas las mamás deberíamos aprender desde temprano es aproveche todos los momentos que pueda con sus hijos antes de que se le hagan grandes, formen su propia familia y se vayan lejos de uno.
Doña Pilar, ¿cómo es ese rol en el que usted vivió? Porque su esposo también es periodista. En este caso hay un complemento porque ambos entienden esa pasión y ese compromiso que tenemos como periodistas, pero también al momento de formar esa familia era un tema en el que ambos tenían que cumplir con sus responsabilidades y bueno, estuvieron trabajando juntos en la prensa escrita, pero fue muy difícil, doña Pilar, por lo menos con su hija Natalia, dejarla cuando termina ese proceso de la maternidad y tiene que volver al trabajo donde ya se despega muchas horas. Muy difícil, don Walter, realmente muy. Imagínese que en esa época, además, el periodo de maternidad era un mes antes y un mes después, no es como ahora, uno antes y tres después, no, era uno y uno. Y yo recuerdo claramente que cuando ya tenía que volver al trabajo, se lo di a una empleada doméstica, se llamaba Adelaida, y realmente le agradezco mucho y le dije, tome, aquí le doy lo más valioso que tengo en la vida, cuídemela. Pero tampoco podía darme el lujo de dejar de trabajar. Claro, y doña Pilar, es una situación bastante complicada, pero bueno, usted nos está contando algo muy, muy interesante. En aquel momento era más reducido ese tiempo de esa licencia, pero sí, ahora con el tiempo, como usted lo dice, una abuela que disfruta el momento, y eso es lo más bonito. ¿Cuál es ese mensaje, doña Pilar, para esas mamás que a veces tienen 1 o 2 hijos y ya sienten que no pueden continuar la vida porque la llegada de los hijos truncó las metas, los sueños? Y usted nos decía, nunca usted sintió una preocupación del embarazo versus el trabajo. Sí, ahora, sí es cierto, Walter, que yo, no sé, que yo tengo una personalidad un poco fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo ya saqué mi licenciatura en la Universidad de Costa Rica, la escuela de periodismo era francamente malita, bastante malita. Y yo sentía que yo no tenía las herramientas o el conocimiento para ser una buena periodista. Y por eso procuré una beca para irme a estudiar a Estados Unidos. Y la Universidad de Costa Rica me dio esa beca. Ya para entonces, Natalia tenía 1 año, ¿verdad? Y es muy difícil porque con todos los compromisos de la universidad, de la maestría, hacer la tesis y todavía la chiquita y todo, era sumamente duro. Pero uno siempre se las arregla, don Walter. Si uno realmente lo quiere y si esa es una meta en su vida, los hijos no tienen que ser un obstáculo. O sea, le agregan una carga adicional a los padres, es cierto. Es muy cansado, ciertísimo. Malas noches, ciertísimo. Preocupaciones, ciertísimo. Pero eso no quiere decir, don Walter, que usted tenga que frenar su vida porque tuvo un hijo, porque tuvo 2 hijos. O sea, yo, otra cosa que siempre le digo a la gente es eso, vea, usted tiene una sola vida, una. Si fuera que nosotros tuviéramos una vida para ser madres y después nos morimos y resucitamos y ya tenemos una vida para nosotros, qué dicha, pero no es así. Entonces, las mujeres que deciden ser mamás tienen que ver cómo hacen para ordenar su tiempo y sus labores y todo, y para poder ser mamás, pero no dejar de ser uno. Y seguir adelante con las metas y los sueños que uno tiene, porque si no, ¿qué va a pasar, don Walter? Va a ser uno una mamá frustrada. Una mamá vencida, frustrada, triste, enojada, porque se va a tener que dedicar solo a los hijos y va a tener que sacrificar sus sueños y sus aspiraciones de vida por los hijos. Y la verdad es que no es necesario, uno puede organizarse siempre. Queremos agradecerle, doña Pilar, también a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión y que por supuesto les gusta conocer y escuchar a doña Pilar Cisneros, que sin duda alguna cuando la tenemos en entrevista o sale en algún medio de comunicación siempre es muy bien recibida. Pero doña Pilar, en el rol profesional, ¿es Pilar Cisneros una mujer con carácter? En el rol profesional, sí, claro. Sí. Muy sí, fuerte. Digamos que soy una persona, ¿cómo le explico? Como muy definida, tengo mi manera de ver las cosas, tengo mis valores y mis principios, lucho por ellos, y si me tengo que parar así para defender esas cosas en las que yo creo, lo hago, con toda la energía y con todas las ganas. No tengo miedo de defender las cosas por las cuales yo creo. Y obviamente eso me ha traído muchos problemas en mi vida, pero ahí vamos para adelante, don Walter. O sea, lo importante es tener uno la conciencia tranquila, tener bien seguros sus principios y sus valores y seguir adelante con la frente en alto, ¿verdad? Eso es muy... Ese liderazgo del que usted nos habla, doña Pilar, me lleva a la siguiente pregunta. A nivel profesional, siempre se le ha visto a una señora con mucho carácter, pero esto me hace preguntarle, ¿es Pilar Cisneros una profesional, una periodista de una sola pieza?
Yo soy de una sola pieza, don Walter, se lo aseguro que soy de una sola pieza. Creo que todas las personas que queremos sentirnos bien con nosotros mismos, que nos respetamos, tenemos que ser de una sola pieza. Eso no es negociable, porque si usted tiene sus principios y sus valores, entonces, ¿cómo va a negociar, por ejemplo, venderse a un político por un puesto en el exterior, por ejemplo, o por un ministerio, o aceptar que el jefe le pida a uno cosas que no están bien? Uno no puede ser así, porque uno vive con uno 24 horas al día, 365 días al año, y es horrible cuando uno se traiciona a uno mismo, y uno traiciona sus principios y traiciona sus valores. Eso no es negociable. Creo que toda la gente que quiere ser feliz tiene que ser de una sola pieza. Perdón. Claro, esto cuando uno dice que tal vez algún periodista, ya poniendo en el contexto de la actualidad, deja de ser de una sola pieza, pierde ese apellido periodístico, doña Pilar. Por lo menos pierde el respeto, don Walter. Definitivamente pierde el respeto. La gente no es tonta. La gente es increíblemente, o sea, tiene, ¿cómo le digo? Siente cuando un periodista es sincero o cuando un periodista es hipócrita. Y lo percibe en la manera como ejerce el periodismo. Esos periodistas, digamos que, no sé, van a empezar una entrevista, ay, es un honor, es un placer, mi amigo, mi amiga. Entonces, si empieza así una entrevista, a mí no me merece ninguna credibilidad. Porque, hey, si es mi amigo, es un honor, es un placer, entonces, bueno, quiere decir que a esa persona posiblemente no le voy a hacer las preguntas que le tengo que hacer. Entonces, uno tiene que ser lo más objetivo posible. Yo sé que la objetividad no existe, porque no existe. Todos tenemos nuestro corazoncito y nuestra manera de ver las cosas, pero por lo menos hay que hacer el mejor esfuerzo por serlo. Y yo he tratado de hacerlo. Claro, cuando decimos que ese tema de que tal vez mezclamos un tema de amistad con un tema de profesionalismo, caemos en el periodismo light, doña Pilar, en ese periodismo suave donde el político nos gana y nos roba esa responsabilidad de comunicar que tenemos y ese respeto que debe ese entrevistado tenernos. Perdemos ahí nosotros como periodistas. Por supuesto, don Walter, es que yo creo que no hay que confundir en las relaciones que uno tiene en la vida, tanto profesionales o digamos laborales. O sea, el jefe de uno es el jefe, no es el amigo. Y no es el que lo va a obligar a usted a hacer cosas que usted sabe que están mal y que no deben hacerle. Igual los políticos. Vea, una vez llegó una periodista llorando allá en mi oficina porque un político lo había tratado muy mal. Y yo tengo miedo, doña Pilar, y entonces se van a venir a quejar y usted me va a echar. Y le digo, vea, mijita, en esta silla donde usted me ve sentada, yo he visto pasar a 10 presidentes de la República. Yo empecé como periodista en 1973. Cuando a don José Figueres Ferrer le faltaban todavía 2 años para terminar su segundo mandato. ¿Ok? Y he visto pasar a 10 periodistas. Todos entraron y se fueron. Y yo sigo aquí sentada. Entonces, ¿por qué le va a tener uno miedo a los políticos? ¿Por qué le va a tener uno miedo a los empresarios? Pueden tener mucho poder temporal o pueden tener mucha plata. A mí no me interesa la plata. Entonces, a mí lo que me interesa es ejercer una profesión de la cual yo me pueda sentir orgullosa. Y eso es lo que he tratado. O sea, donde yo asumo un compromiso por mi público y trato de responderle a mi público como mi público merece, sin traiciones, sin mentiras, sin venderme por debajo a los poderes políticos y a los poderes económicos, don Walter. Esa no es mi manera de ser, para nada. Doña Pilar, y es que sin duda alguna usted tuvo 2 pasos por la televisora de la cual salió ya cuando se jubiló, y una de esas también fue por ese periodismo confrontativo y esa clase de periodismo real que usted ejerció y que al final tuvieron que llamarla nuevamente, que si no mal recuerdo fue cuando usted asume la dirección de Telenoticias y fue el tema con José María Figueres. Siempre usted mantuvo esa prestancia de decir, bueno, este es mi perfil como periodista y nadie me va a hacer cambiar. Así es, don Walter. O sea, esa campaña de don José María Figueres fue muy dura, muy sucia. Se empezaron con unos rumores ahí feos y en un momento dado la junta directiva del canal decidió que iba a votar a una periodista que trabajaba conmigo, la periodista Isabel Ovares, y entonces yo les dije, bueno, pero perdón, yo ya tengo casi 7 años de trabajar aquí y nunca ni me han nombrado a nadie, ni me han votado a nadie en mi equipo. Ah, sí, pero es que la situación política está muy tensa. Y digo, bueno, ustedes tienen todo el derecho de votarlo, esta es su empresa,
pero yo me voy con ella. Porque, vean, Walter, después con qué cara llegaba yo donde un periodista a decirle, vea, ahora vamos a investigar a esta persona o a esta persona. El periodista me iba a decir, bueno, pero ¿por qué usted me pide eso si después me van a echar? Entonces yo me fui y efectivamente se fue en el año 94, enero del 94, antes de las elecciones que ganó don José María, y menos de 4 años después ya me estaban llamando otra vez, que el rating había bajado, que la gente no se sentía contenta. Y vean, Walter, hoy yo me encontraba en algunas actividades con don José María y viera que nos saludamos muy cordialmente. Don José María se me acerca y me dice, doña Pilar, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted, don José María? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Porque al final del camino entendemos que yo estoy haciendo mi trabajo como periodista y él está haciendo su trabajo como político. Entonces, no es que hay nada personal ni que me lo tomo así. No, 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 no. Entonces, la verdad es que a mí me gusta ser como soy, don Walter. Me siento bien siendo así. No me Doña gusta Pilar, a veces. y es que esa forma de ser y ese perfil que usted creó es lo que ha logrado de que la gente tenga respeto, admiración y credibilidad en Pilar Cisneros a 7 años de haberse retirado de la televisión nacional. Eso no cualquier periodista pues ha logrado, tal vez por la carrera política, que muchos pueden decir, es que yo me he entrevistado a 20 políticos y ya saben quién soy. Pero doña Pilar, un editorial suyo siempre tenía mucha relevancia a nivel de la audiencia. ¿Cuánto cambió la vida de la directora de Telenoticias de ese momento, doña Pilar Cisneros, cuando se enteró de que Costa Rica entera, realmente cuando Pilar Cisneros le hablaba a una cámara, sabían que estaba hablando con pruebas y estaba diciendo las cosas tal cual son, aunque a muchos políticos no les gustara? ¿Cuánto cambió en doña Pilar y cuánta responsabilidad asumió a partir de ese momento, porque tenía un doble compromiso con la ciudadanía? Es que, don Walter, yo creo que uno de los grandes errores de los periodistas es creer que es poderoso porque los políticos lo apoyan o los empresarios lo apoyan. No, no, no. Uno tiene el poder porque la gente, el público, cada una de esas personas que le escuchan a uno y le creen a uno, ese es el poder que uno tiene. Entonces, si uno traiciona a su público, si uno traiciona a esa gente que confía en usted, ya no tiene nada, absolutamente nada. Y desgraciadamente muchos colegas lo han hecho, ¿verdad? Se quedan calladitos, no dicen las cosas, no denuncian y después terminan de embajadores aquí o de ministros aquí bueno, allá ellos, cada uno hace con su vida lo que quiera. Pero yo he tratado de mantener ese respeto por mi gente, por mi público. Y eso, don Walter, yo no sabe cómo se lo agradezco. Yo tengo ya 7 años de haber salido. Y yo digo, no, si ya la gente se olvidó de mí, ya vinieron otros y ya están otros en la pantalla y todo. Pero mentira. Mira que yo salgo a la calle y la gente me saluda con un aprecio y un cariño que yo digo, wow, de verdad que me siento contenta. O sea, no los traicioné y ahora mucha gente no me olvida y estoy sumamente agradecida por eso, de verdad que sí. Doña Pilar, usted siempre se ha abanderado por una comunicadora con ética, de hablar de frente y de decir las cosas como son. Esto le ha dado a usted también ese reconocimiento público que la gente hace de su trabajo. Pero ¿tiene Pilar Cisneros amigos en el medio? Muy poco, sinceramente. Yo trabajé en Telenoticias, digamos, 22 años y tenía a mi cargo, digamos, más o menos 120, 150 personas. Y si usted me pregunta ahora, vea, ¿con cuánta gente tiene relación con la cual usted trabajaba? Yo le diría que 1, 2 o 3. Marcelo Castro, que ha sido mi amigo de toda la vida, y 2 secretarias o así que eran muy unidas conmigo y nadie más. Pero, don Walter, así es la vida. La vida está hecha de capítulos, ¿verdad? Entonces se abre esta puerta y se cierra esta puerta y uno no puede pretender que la gente que trabajó con uno hace 7 años o 15 años o 20 años siga preocupándose por uno, y la verdad es que no. Entonces, viera que a mí no me resiente. Ahora, tengo otros periodistas que no necesariamente trabajaron conmigo en el canal y todo, que son muy, muy cercanos a mí. De hecho, mis 2 mejores amigas son periodistas, por ejemplo, y tengo muy buena relación con otros, pero uno no puede pretender, don Walter, que la gente que trabajó con uno cuando uno era directora y entonces la gente podía sacar cierto provecho, digamos, de la posición que uno tenía, y sigan siendo después tan unidos con uno, no. Así no es la vida, así no funcionan las cosas y yo no me resiento por eso, la pura verdad. Doña Pilar, sin duda usted ha demostrado mucho, pero me gustaría que me cuente
¿usted salió en el 2013 de la televisión nacional porque sintió que ya cumplió un ciclo o porque realmente había un entorno que ya no la hacía sentirse tranquila? Porque para mucha gente todavía, y veo comentarios que nos están dejando en este momento, dicen, hace falta Pilar en la televisión. ¿Salió doña Pilar porque ya dijo, cumplió un ciclo, ya es momento de descansar, o realmente fue porque usted sentía que el entorno podría jugarle, como dicen, una mala pasada a esos principios con los que siempre comulgó y con los que siempre estuvo de frente en una cámara? Bueno, en realidad yo no salí porque ya había cumplido el ciclo. Yo siento que tenía energía y cuerda, como dicen, para mucho más. Pero efectivamente cambió el entorno en el canal, la situación se hizo diferente, los dueños insistían mucho en que querían hacer reportajes y noticias pagadas sin decirle a la gente que eso era pagado, y yo dije, no, yo no voy a engañar a la gente que está viendo una noticia y piensa que es una noticia producida por Telenoticias y resulta que es un campo pagado. No iba a aceptar eso de ninguna manera. Y luego también ya habían como muchas diferencias éticas y de principios y de manera de ver las cosas, digamos, con el codirector. Y como los dos estábamos al mismo nivel, ni yo podía imponer mi criterio, ni él podía imponerme su criterio a mí. Entonces yo dije, no, la verdad es que ya la situación no se presta para hacer el periodismo que a mí me gusta, que siempre he hecho. Entonces dije, no, mejor, ya tengo 60 años, 40 de ejercicio profesional, mejor me voy. Porque ya la cosa estaba un poco difícil, don Walter. Y de aquí a allá, yo siento que el periodismo ha cambiado mucho, mucho, mucho. Es menos comprometido, más light, ¿verdad? La gente no quiere echarse el problema encima, los enemigos encima. Bueno, entonces yo sentí que ya yo no tenía cabida ahí y por eso me fui. Doña Pilar, cuando decimos que el periodismo ha perdido mucho, es como devolvernos en lo que hablábamos antes en la entrevista, de ese amiguismo que se da entre el político y el comunicador y que pierde el norte de los principios básicos del periodismo que uno aprende en la universidad. Sí, por supuesto, don Walter, es que, no sé, hay periodistas que públicamente se declaran admiradores o amigos, por ejemplo, del presidente de la República. O sea, eso yo no lo he visto nunca, ¿verdad? Nunca, jamás. Salvo en periodistas, digamos, que tienen una carrera política y que son periodistas que toda la vida trabajaron con Liberación o con la Unidad, y bueno, ya uno sabía que esa era su trayectoria. Pero también, don Walter, o sea, un periodismo, ¿cómo le digo? Negativo, feo, basado en sucesos, en lo malo, en las rencillas políticas, pero bueno, ¿y dónde está lo bueno? ¿Y dónde están los aportes? ¿Y dónde están las ideas? Ahora con esta pandemia yo no he visto un medio, digamos, que haya tomado la batuta de decir, vea, ¿por qué no hacemos tal cosa? Podríamos ayudar en la pandemia con esto otro. ¿Por qué no organizamos algunos grupos de ayuda a la gente que se ha quedado sin trabajo? Nada. O sea, todos así, la conferencia de prensa, las declaraciones de la clase política, bueno, ¿y qué? O sea, pero ¿cuál es el papel, el valor que usted le está agregando a la sociedad como comunicador? Yo no lo veo, la verdad es que no veo tele tampoco, pero digamos me entero por colegas o amigos que sí lo ven, pero yo creo que uno tiene que tener un compromiso social, don Walter. La responsabilidad del comunicador es más allá que solo reportar lo que está ocurriendo en el día al día. Hay que interpretar, hay que explicar, hay que sacar las cosas buenas, que la gente se sienta por un lado preocupada con lo que está pasando, pero por otro lado, mira, hemos hecho esto y esto y esto bueno, aquí hay una salida en el camino. Eso es muy importante, don Walter, y yo no veo que lo están haciendo, francamente. Doña Pilar, y con esto que usted me dice, me voy a involucrar para que luego no se interprete que quiero lucir como el periodista que no lo hace. Pero estamos los periodistas del 2020 convirtiéndonos en generadores de información de las entidades públicas, de la presidencia, de los ministerios, en lugar de informar. Se está perdiendo ese norte, doña Pilar. Nos estamos convirtiendo los periodistas actuales, y digo nos, reitero para que no digan que me estoy saliendo de esa línea, pero nos convertimos en voceros de las instituciones en lugar de periodistas generadores de opinión y de información que a la gente necesite saber. Yo creo que sí, don Walter, con todo respeto para los colegas, pero sí. O sea, yo me quedo impactada, por ejemplo, a veces yo reviso diferentes medios, ¿verdad? Y veo una noticia en un medio y luego en el otro, y luego en el otro, y luego en el otro. Es exactamente la misma información. ¿Por qué? Porque eso es basado en un comunicado de prensa.
Y es que agarran el comunicado de prensa, Walter, y lo publican exactamente como se los mandaron. O sea, que falte dignidad, que falte respeto, ¿verdad? De no indagar más, no complementar esa información. Y, por ejemplo, ahora con lo del COVID, o sea, todo se pega a la conferencia de prensa. Tantos casos, esto ocurrió. Bueno, ¿quién le hace a usted un análisis, por ejemplo, de cómo han variado la gente, digamos, afectada por la enfermedad? ¿Verdad? ¿Por qué, por ejemplo, agarrar todos los casos de la gente joven, por ejemplo, y sana que murió? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que hemos aprendido de la pandemia en otros países? Entrevistar especialistas y decir, bueno, vea, esto, ¿verdad? Aún la gente joven tiene posibilidades de enfermarse por esto y esto y esto. Ir a hablar, por ejemplo, con la gente de los que están produciendo el suero, ¿verdad? El cloromiro picado, ¿verdad? Bueno, y cómo les ha ido y cómo lo han hecho y qué posibilidades tienen de... Vea que hasta científicos en otros países del mundo, en Estados Unidos y todo, están fascinados con el trabajo que se ha hecho, ¿verdad? Entonces o sea, en medio de la tragedia, don Walter, hay cosas muy buenas que han pasado en este país, ¿verdad? Y yo creo que eso también merece ser destacado y la gente merece un oasis, un descanso, porque no puede ser que el periodismo sea solo lo malo, no, ¿verdad? Hay cosas muy buenas también. Yo no he visto un reportaje de fondo, por ejemplo, sobre cómo están lidiando la gente que se quedó sin trabajo, toda la gente que se ha reinventado, por ejemplo, porque yo conozco mucha gente que cerraron su negocio, pero ahora están haciendo otro y les va muy bien. Entonces siempre hay una manera de balancear la información y de ir más a fondo. Por ejemplo, ahora con toda esta pandemia, o sea, ¿cuál ha sido, digamos, la política del gobierno? Pedir más préstamos y deuda en un país que prácticamente está quebrado, don Walter, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál es el periodista que se planta y dice, no, perdón? O sea, estamos en esta crisis, ¿qué va a hacer usted para realmente reducir los gastos? ¿Cuántas instituciones va a fusionar, va a cerrar, cómo lo va a hacer? ¿Verdad? Nada. Entonces uno siente ese vacío y creo que el público también siente ese vacío, don Walter. No hay orientación, no hay una guía, no hay una luz al final del túnel. Y creo que a los periodistas les ha faltado eso, ¿verdad? Y para muestra, doña Pilar, el proyecto que presentó el gobierno con el último presupuesto de la República, donde decía reducimos en un 15% la jornada del sector público y vamos a reducir también por ende el salario de los que ganan más de 1,5 millones. Es decir, el país, tras de que está mal, vienen y le quitan un porcentaje al sector público, pero ministros, pese a que sabemos que no se rigen por una jornada laboral, que no tienen una responsabilidad de cumplir con horario, pero los ministros, los diputados quedan exentos de esa reducción y ahora el presidente dice que él les recomienda que se bajen un 15%, o sea, me recomienda, si yo quiero lo hago, si no es una directriz. Eso en lugar de ser un ejemplo, más bien lo que hace es desfavorecer a la clase media o a la clase baja, a la clase trabajadora. Vea, don Walter, muchos países en el mundo lo han hecho. Algunos cercanos, Uruguay, algunos lejanos, Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿verdad? Toda la clase política, digamos, de mayores recursos y todo, se bajó automáticamente el salario, sin reducción de jornada, ¿verdad? Perdón. O sea, bajaron el salario y siguieron trabajando igual. Eso es una muestra de solidaridad con lo que está pasando en el país, don Walter. Entonces, pero yo veo, digamos, que el gobierno, lo presenta. Entonces los diputados empiezan, no, qué barbaridad, está mal presentado, mal planteado. Pero nadie va a reunirse. Digamos, el mismo presidente podría ir al Congreso y decir, vea, yo quiero que ustedes escuchen por qué es que yo pienso que esto es bueno y tratar de convencer y de conciliar. Pero lo cierto es, don Walter, que los que han llevado el peso, el golpe duro de esta pandemia es el sector privado. Al sector público hasta ahora, cero. Aparte, digamos, hay que reconocer los empleados, digamos, sanitarios que están enfrentando la lucha. De hecho, ya hay 3 muertos empleados de la Caja que se han contagiado con el COVID y han perdido la vida en esta lucha por salvarnos la vida a nosotros, y eso hay que reconocerlo. Pero ¿cuántos empleados públicos están en su casa sin hacer nada? Y otros están en su casa trabajando duro, pero dependiendo de lo que a uno le tocaba, ¿verdad? Hay cosas que uno dice, bueno, ¿qué estarán haciendo? No sé.
los maestros, por ejemplo, de zonas rurales donde no hay internet? ¿Cómo se comunican con sus alumnos, por ejemplo? Yo me lo pregunto. O alguien que trabajaba, no sé, en cultura, por ejemplo, y que su misión era organizar actividades culturales masivas que ahora ni se hacen ni se van a poder hacer. ¿Qué están haciendo? No sé, ¿verdad? Entonces, es muy injusto, Walter, es muy, muy injusto que el peso no se reparte equitativamente. Como yo dije en un comentario pasado, no hay un costarricense más costarricense que otro, ¿verdad? Todos Sí, los doña Pilar. costarricenses. Sí, gracias. Y es que también es importante, por ejemplo, yo le voy a decir públicamente, porque también lo he hecho en otras entrevistas de las que realizo todos los lunes, miércoles y viernes, he invitado 3 veces a doña Pilar Garrido, ministra de Planificación, y la líder del Comité Económico, y nunca puede. Pero usted la ve hablando en otros medios únicamente cuando está al lado del ministro de Hacienda, del presidente del Banco Central. Ellos hablan solo cuando están acompañados de sus mismos colegas del gabinete, por decirlo así. Costa Rica en este momento no tiene una hoja de ruta clara y es cosas de las que he querido preguntarle a doña Pilar Garrido, pero nunca, cuando uno quiere hablar de temas puntuales, ellos nunca tienen campo en la agenda, solo cuando hablan con sus compañeros de grupo. Entonces uno dice, ¿cómo de esta manera uno le puede explicar a la ciudadanía cuál es la posición del gobierno liderado por esos políticos que no quieren hablar solos por temor a una confrontación de temas que la gente necesita saber? Bueno, es que se está perdiendo un poquito el sonido, pero don Walter, ese es justamente una cosa muy importante. O sea, como funcionarios públicos y como líderes políticos en este momento, ellos tienen la obligación, no es un favor lo que le van a hacer a usted, tienen la obligación de explicar, de decir, vamos por esta ruta, por este y este motivo, y este es el resultado que queremos obtener. Esa es una posición que uno ve que conforme avanzan los gobiernos, cada vez van endureciendo más y más y más el acceso de la prensa, porque la prensa se vuelve más inquisitiva, quiere más respuestas, tiene más información, y entonces el funcionario público, en lugar de enfrentar eso, porque para eso tiene la responsabilidad, se van echando para atrás y para atrás. Entonces, por ejemplo, hay muchos medios que se quejan que le han pedido entrevistas al presidente y el presidente los deja un año esperando, o año y medio esperando, ¿verdad? Y algunos ministros también. Sin embargo, cuando un periodista complaciente de un medio complaciente les pide una entrevista, entonces van corriendo ahí. Pero, ¿qué sentido tiene? Es como lo que hace Donald Trump en Estados Unidos. A Fox va, todas las entrevistas que Fox le pide, va Donald Trump. Pero a los medios serios, a los medios que lo van a cuestionar, no van. Y entonces muchos de los políticos nuestros, desgraciadamente, don Walter, están asumiendo una actitud así. Y para mí, desde mi punto de vista, muy mal hecho. Porque si usted se mete a jugar en las grandes ligas de la política, usted tiene que saber responder a las grandes ligas de la gente que quiere saber y de los periodistas que quieren preguntar. De hecho, doña Pilar, algo que a mí vamos a ver, en lo personal, como profesional, nunca me ha llamado la atención y nunca me gusta aceptar esas propuestas de parte de algunos políticos, es cuando le dicen a uno, no te puedo atender, pero mándame las preguntas. Me corrige si estoy equivocado, pero a mí me parece que en el momento que uno como periodista manda las preguntas para que respondan únicamente lo que la pregunta dice, sin uno poder tener opción a una réplica o una contrapregunta de esa respuesta, ya uno pierde ahí mucho respeto de lo que uno quiere saber, porque entonces volvemos a lo que hablábamos antes del comunicado, únicamente informamos lo que el político quiere decir. Usted que tiene una experiencia enorme a la par de lo poco que yo he logrado hacer en periodismo, me gustaría que me diga, este es una metodología que por lo menos a mí no me gusta, pero en la actualidad muchos políticos la adoptan y me parece que es lo incorrecto porque entonces no estamos cumpliendo con la labor que tenemos como profesionales en periodismo. Así es, don Walter, a mí nunca en la vida yo le mandé por adelantado las preguntas a nadie. Sí les mandaba, digamos, me decía, pero es que ¿sobre qué vamos a hablar? Y yo le decía, bueno, vamos a hablar sobre esto y esto y esto, en términos generales, pero jamás las preguntas, ¿verdad? Ahora, uno también entiende que en momentos de crisis, para un ministro, por ejemplo, el ministro de Salud, por ponerle un ejemplo, es como muy difícil atender a 40 medios o a 60 medios, a todos individualmente, ¿verdad?
Pero siempre hay maneras, don Walter. Uno los puede agrupar por zonas geográficas, los puede agrupar, digamos, ok, voy a atender a todos los de la radio primero, a todos los de la televisión después, a todos los de la prensa escrita, porque uno también comprende que los funcionarios están ocupados, muy ocupados algunos, ¿verdad? Y uno no puede pretender que uno agarre el teléfono, mire, quiero que me dé una entrevista ya, porque bueno, ellos también tienen una agenda. Pero ese cuentico de que mándeme las preguntas y yo se las respondo por escrito, nada que ver. Porque uno tiene derecho a la repregunta y uno tiene derecho a decirle, no señor, usted está equivocado. Yo le pregunté esto y usted me está contestando esto y esto no es así por esto y esto y esto. Y eso se pierde cuando un funcionario pretende que uno le mande las preguntas por escrito y se las contesta por escrito. Qué bonito. Así funciona la cosa. Tiene toda la razón, don Walter. De hecho, doña Pilar, algo que también he visto en las conferencias y no me parece correcto, ahora está la metodología de que existe un chat, usted manda la pregunta, el periodista de presidencia la lee y esa es la respuesta con la que usted se queda, pero si usted va a la conferencia presencial puede hacer una pregunta. Si ya a usted le quedó alguna duda, ya no puede porque es una pregunta por medio. Estamos llegando a un punto donde en medio de la pandemia, donde uno quiere saber, donde uno realmente quiere cuestionar para tener una respuesta puntual, tiene que quedarse con una respuesta a medias, porque si ya la respuesta que usted como política me dio no es la que yo quería saber de usted, ya yo no le puedo decir, doña Pilar, pero yo le pregunté por qué están muriendo solo adultos mayores y no están muriendo jóvenes. Ya uno no tiene esa facilidad porque ya una periodista de por medio le dice, no, colega, ya usted hizo su pregunta y sigue el que continúa. Entonces uno dice, ¿a qué punto vamos a llegar entonces cuando queremos confrontar? No podemos, tenemos que ser periodistas únicamente portadores de la información que a ellos les interesa. Así es, don Walter, eso es muy triste y desde mi punto de vista, muy mal hecho, digamos, porque como le digo, el funcionario público se debe a eso. Ahora, por eso le digo, también yo comprendo que si 100 periodistas quieren preguntar, no tienen 4 horas para contestar a 100 periodistas, pero hay manera de hacerlo selectivo, ¿verdad? O sea, decir, ok, no sé, o por orden alfabético, o por orden de medios, o así, para poder atender y realmente tener una información fluida y veraz. Ahora, por otro lado, don Walter, también los periodistas es que se ciñen solo en la versión oficial. Hay un montón de expertos y especialistas que estarían encantados de explicar y encantados de darle una versión diferente de las cosas. Entonces uno no tiene que ser tan oficialista, ¿ok? Ya tiene la versión oficial. Ahora busque un contexto, busque un antecedente, busque una explicación, tal vez con otros especialistas que también le pueden dar información interesante. Claro, y de hecho, doña Pilar, eso que usted menciona es muy importante. Nosotros acá en estos espacios hemos estado hablando acerca del tema de la apertura de los aeropuertos, del COVID. Buscamos a la gente del aeropuerto, tenían a los que ahorita administran, nos indicaron vía correo electrónico que no, tenían agenda llena. Buscamos entonces al doctor Johnny González, que es el primer médico con especialidad en medicina aeroespacial. Mucha gente dijo que tiene que ver la medicina aeroespacial con las aperturas de los aeropuertos, y él nos explicaba todo el procedimiento que tienen que hacer los laboratorios de los aeropuertos, lo que tienen que hacer el grupo tripulante que va en las aerolíneas en caso de cualquier situación de una persona, ya sea por COVID o por cualquier otra enfermedad, y nos explicaba muchos datos interesantes asociados al contexto que vivimos, y muchas personas que nos siguen quedaron con una claridad de que no es tan cierto lo que nos dice el ministro de Turismo, por ejemplo, que, ok, Reino Unido, Canadá, y España vienen a Costa Rica, pero son países, por ejemplo, España, Reino Unido, son 2 de los países que están dentro de la lista de los 10 primeros con más contagios de COVID-19. Entonces uno dice, ¿cuál fue el análisis que hicieron para que esos países sean los que traen turismo? Hoy dicen 65 personas, todos turistas, pero 65 personas no va a reactivar la economía de un país que está pasándola mal por temas del COVID-19. Exacto, o sea, es que, bueno, todos los países han empezado como poco a poco. Yo tampoco nunca entendí porque de los países de Europa, digamos, a los que peor les ha ido es Italia, España y Reino Unido, ¿verdad? Y ya le abrieron las puertas, digamos, a España y a Reino Unido. Bueno, España, de hecho, yo estaba leyendo que ha tenido que tomar una serie de medidas drásticas porque otra vez están casi entre 1,000 casos nuevos diarios y los sanitarios están muy, muy preocupados por lo que está pasando. Pero yo me imagino, Walter, que eso es variable, ¿verdad? En Europa igual, ya habían abierto las fronteras con España, ya la volvieron a cerrar. ¿Por qué? Si España no puede manejar bien el virus, bueno, la vuelven a cerrar. Pero ve, usted está diciendo una cosa muy importante. Consiguió una fuente autorizada, una fuente buena, una fuente que sabe, y no es una fuente oficial.
Entonces, yo creo que parte del problema que tenemos los periodistas es que lo más fácil es encontrar a la fuente oficial, pero nuestro deber es tratar de buscar otras fuentes que nos den otros panoramas, otros ángulos, otras cosas diferentes con el cual podemos informar igualmente bien a nuestro público. Y yo creo que usted hizo muy bien con eso, ¿verdad? Debe haber sido una entrevista muy interesante, lástima que no la vi. Sí, es bastante interesante, doña Pilar. Bueno, ahí siempre quedan, luego yo se la puedo compartir con mucho gusto, porque son temas, como usted lo dice, a veces vamos a lo más fácil, en la caja o en el gerente médico. No buscamos aristas que tal vez nos den otra perspectiva de la realidad, porque el COVID-19 no es solo muertes, hospitalizaciones y aislamiento. Esto también está afectando cierre de negocios, está afectando en el desempleo. Muchas personas, en el caso de nosotros dos que pasamos en confinamiento porque no tenemos libertad de salir, que la restricción vehicular, muchas cosas. Entonces, es que tenía el tema de los frijoleros, el tema de que todo el pequeño productor que hacía muchas campañas para ayudarlos, eso se perdió, y no con eso quiero decir que usted era la única persona que los apoyaba, pero son cosas que se dejan de hacer y que también afectan indirectamente a todas esas personas que día con día emprenden para poder salir adelante dependiendo de un salario de una empresa. Exacto, Walter, es que es lo que yo le decía, es que yo creo que el periodista, el deber del periodista no es solo informar lo que está ocurriendo, es explicar, es analizar y también es sacar a la luz y destacar, como le digo, las cosas buenas. Por ejemplo, Walter, ahí si uno ve, digamos, las estadísticas de Comex y Procomer y todo eso, por ejemplo, dicen que hay un fortalecimiento y un crecimiento de la industria, digamos, de los insumos médicos que se fabrican en Costa Rica. A mí me encantaría ver un lindo reportaje. ¿Por qué? ¿Por qué el costarricense, digamos, es tan bueno haciendo eso? Válvulas del corazón y cosas que son sumamente delicadas y sumamente precisas. Y por otro lado, se están abriendo industrias nuevas con nuevas oportunidades. Entonces, como le digo, Walter, hay mucho que hacer. Yo en eso sí, en mi trayectoria me siento muy orgullosa, se lo digo sinceramente, de toda la gente que yo pude ayudar. Los frijoleros, ¿se acuerdan la campaña? Yo misma salí y vendía frijoles afuera, porque me parece tan injusto, pero tan injusto. Hacen un trabajo increíble y entonces traen los frijoles de Chile y los frijoles de Argentina y aplastan el precio para el frijolero nacional, ¿verdad? No tienen obviamente las patas que tienen los arroceros, ¿verdad? Que todavía han logrado mantener su precio del arroz ahí bien, bien puestito y no lo van a soltar fácilmente, ¿verdad? O por ejemplo, ¿se acuerda de la campaña Salvemos Palo Verde? O sea, si no fuera por esa campaña, con la ayuda de todos ustedes, los que colaboraron, ya no tendríamos el humedal más importante de todo Centroamérica, Walter. O, por ejemplo, el primer sendero universal en el Parque de Carara. Ahora cualquier persona que tenga un impedimento físico o una persona en la tercera edad puede meterse por primera vez en un bosque y sentir a la naturaleza, ¿verdad? Entonces son cosas que mejoran la calidad de vida de la gente y si lo podemos hacer, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eso es parte de lo que podemos devolverle a la sociedad como periodista y como medio de comunicación. Y es que, doña Pilar, también, por ejemplo, ahora recientemente declaran el café, símbolo patrio. Últimamente también a la isla San Lucas, pero son el café, aparte de que en las épocas de recolección de café se vuelven una generación de empleo enorme, es una parte a la que no le dan vamos a ver, el respaldo que debería tener el sector cafetalero en el país. Preferimos café de otros países sabiendo que es el grano de oro nuestro y que mucha gente vive del café, que mucha gente puede tener un ingreso a través del café, y usted ve que solo se habla de café en épocas de cosecha. En adelante el café es algo que desaparece. Y si vemos ahora San Lucas, hubo un proyecto olvidado. El gobierno sale diciendo con la primera dama de que lo van a abrir para atracción turística. Entonces viene la oposición y dice, no, declarémoslo como el Parque Nacional número 30 en Costa Rica. Empiezan como a pelear entre poderes en lugar de focalizarse en ayudar a esas personas que se pueden ver beneficiados de algo que ellos lo ven tan político y que no le dan ese valor importante que realmente tiene y que puede generar empleo, que puede darle mucho sustento a familias. Así es, Walter, pero ahí es donde también los periodistas como ustedes pueden
levantar la voz y procurar, digamos, ese consenso, ¿verdad? Yo más bien me alegro mucho de que el café de Costa Rica, que tradicionalmente se vendió como a granel, ¿verdad? Lo vendían por quintales y todo, sin destacar que la calidad de nuestro café es realmente buena. Pero en los últimos años creo que se ha trabajado muy bien en diferenciar los diferentes tipos de café y en lograr un precio buenísimo en los mercados internacionales con la calidad del café que hemos tenido. En eso sí pienso que algo se ha hecho bien, digamos, destacando, por ejemplo, quién se gana la taza de oro, ¿verdad? Creo que se llama todos los años, ¿verdad? Y se ha logrado ponerle como un rostro, digamos, a los buenos cafés que se producen aquí en Costa Rica. Que se puede hacer más, se puede hacer muchísimo más. Que se puede ayudar, por supuesto que se puede ayudar. Ahí es donde entran ahora esas instituciones que se han convertido como instituciones de puro... de papel, diría yo, ¿verdad? No sé, un CNP que antes hacía un trabajo maravilloso, ayudando a los agricultores, enseñándole nuevas técnicas, enseñándole, digamos, cómo abonar o cómo sacarle el máximo provecho a su tierra. Nada. Ministerio de Agricultura, están como desaparecidos, Walter. No cumplen la función para la cual fueron creados. Y por eso es que hay muchos políticos que dicen, vea, ¿sabes qué? La Contralora. Yo de verdad estoy muy sorprendida del excelente trabajo que está haciendo la Contralora, señalando con el dedo, vea, tienen que reformar estas instituciones, algunas ya han perdido su razón de ser, hay que quitarlas, fusionarlas o mejorar la calidad del servicio público. Vea, Walter, los empleados públicos en promedio tienen un salario de 1 millón de colones, en cambio el promedio en el sector privado son de 300,000 colones. O sea, ganan 3 veces más en promedio que un empleado del sector privado. ¿Y cuál es la calidad que nos dan? Porque si usted dijera, le estamos pagando 8 millones a esta persona y 7 y 5, pero recibimos un servicio público maravilloso, no le digo nada. Pero eso usted sabe perfectamente que no es así. ¿Cómo se ha deteriorado la calidad de la educación pública en este país, Walter? Antes esas escuelas tenían una fama impresionante, la Escuela Perú, la Escuela Metálica, el Colegio de Señoritas. ¿Ahora qué son? Y uno no ve a ningún educador, la huelga que hicieron, ¿se acuerdan? El año antepasado, ya fue, ¿verdad? De 4 meses, ¿verdad? Porque no estaban de acuerdo con el impuesto solidario, ¿verdad? Perdón, con el IVA. No estaban de acuerdo. Bueno, de esa plata del IVA salen sus salarios. Pero nadie hace una huelga o presenta una propuesta de decir así y así y así vamos a mejorar la educación, ¿verdad? Cuando se presentan inclusive los candidatos a ser abogados y hacen su examen en el colegio de abogados para incorporarse, más del 90% de los candidatos pierden el examen, Walter. ¿Cómo es posible? ¿Qué están haciendo las universidades públicas y privadas que no preparan bien a esos muchachos? Pero usted no ve a los educadores diciendo, vea, vamos a reformar esto, vamos a hacer esto, vamos a mejorar la educación aquí y allá. Walter, no es posible. Tenemos un aparato estatal carísimo, pero carísimo, y realmente que me digan a mí los costarricenses están satisfechos con el servicio público que reciben. Socorro, ¿verdad? Y ya todo el mundo lo está diciendo, pero yo creo que todavía no ha nacido el político capaz de ponerle cascabel al gato, don Walter. Doña Pilar, justamente eso que esa frase que usa me parece muy interesante para ir a la siguiente pregunta. Estamos en un momento, como lo hemos dicho, de pandemia, un momento en el que sin duda alguna el país está pasándola mal, pero el sector comercio es el más golpeado en este momento porque el gobierno lo está obligando a cerrar su local, donde es el único ingreso que pueden tener y de donde come no solo el empresario, sino la cantidad de personas que trabajan para ellos. Es un análisis bastante interesante, doña Pilar, porque realmente, vamos a ver, doña Pilar Garrido, considero, y lo reitero, no ha hecho una hoja de ruta, no ha establecido un norte claro del gobierno en compañía de su grupo, y a raíz de eso también de don Rodrigo Chávez deja el Ministerio de Hacienda. Se dan muchos cambios por falta de que no coinciden o no siguen el proseguir del señor presidente, y esto por discrepancias internas está afectando a la población. ¿Cómo ve usted, doña Pilar, el tema de que nos tienen encerrados, de que los comercios no pueden abrir? Sabemos que hay que cuidarnos, porque es una responsabilidad no del gobierno, es una responsabilidad de nosotros como costarricenses, pero el mantenernos encerrados, el mantener comercios cerrados, valga la redundancia, y en disminuir
gente en la calle no disminuye la cantidad de contagios, porque esto no es una situación de que si nos encerramos todos 15 días a nivel mundial pueda que esto pare, de lo contrario no. Esto más bien está enterrando al país. Podría darse una crisis económica, doña Pilar, como la que vivimos en el 2009. Estamos a las puertas haciendo un análisis de esta situación. Todos los especialistas lo dicen, que no solo estamos a las puertas de una crisis como esa, sino peor, una crisis peor que esa que vivimos en el 2008. Pero, Walter, muchos países han hecho control del virus bastante bueno, sin necesidad de cerrar drásticamente la economía. Nueva Zelanda, por ejemplo, es uno de ellos. Entonces, en un momento dado sí cerraron fuertemente, pero después lo que hicieron fue educar a la población para que se cuide, para que nos cuidemos nosotros. Y yo tengo que reconocer que el comercio, pienso que ha hecho un excelente trabajo en cuidarnos. Ahora usted llega a un negocio y tiene 2 o 3 lavatorios para que uno se lave las manos con agua y jabón antes de entrar. Tienen tapetes para que uno se desinfecte los zapatos. Realmente están respetando el aforo. Entonces yo siento que el comercio ha puesto de su lado. Y yo me pregunto, ¿por qué seguirlos castigando? Cada comercio que cierra, Walter, es 1, 2, 3 familias que se quedan sin comer. No hay necesidad. Se puede abrir de una manera regulada y controlada. Yo entiendo perfectamente que la salud es lo primero. Si abrimos todo y todo el mundo sale a la calle y volvemos a hacer conciertos y volvemos a hacer actividades públicas, de nada va a servir porque todos nos vamos a enfermar y va a ser una crisis espantosa y vamos a tener que volver al inicio. Pero si lo hacemos programado, si realmente se focalizan, digamos, que muchos especialistas lo han dicho, o sea, ¿dónde están los principales focos? Bueno, ahí es donde vamos a intervenir, ¿verdad? Entonces, cada país ha probado su fórmula y creo que hemos aprendido mucho de muchos países. Y yo siento que Costa Rica ya está lista para poder seguir abriendo progresivamente, ¿verdad? Ve todo el sacrificio que hemos hecho, Walter, y estamos básicamente bordeando el límite de los 1,000 enfermos diarios. Entonces, sirvió para tanto, o sea, realmente aprendimos la lección. ¿Por qué es que tanta gente se está enfermando? Esas son las preguntas que no contestan los periodistas. ¿Por qué es que tanta gente se está enfermando? ¿Dónde están los focos? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y qué podemos hacer para hacerlo mejor? Sin seguir sacrificando puestos de trabajo y familia y tener más y más familias con hambre en el país. Y es que, vamos a ver, doña Pilar, también es importante que el gobierno sale y dice, bueno, estamos dando el bono proteger, vamos a ayudar, sí, 3 meses, pero ya vamos para el 5º mes de pandemia, ya mucha gente no va a recibir más una ayuda. Aparte de eso, hubo un descontrol. Hay muchas cosas que el gobierno tal vez siente que uno como periodista lo que quiere señalar, criticar, pero en realidad son preguntas, como bien lo estamos mencionando, que se necesita saber, que la gente ocupa tener claridad por qué tomaron esas decisiones o basados en qué análisis, porque no creo que el gobierno salga a decir cosas y antes no hace un estudio. Por ejemplo, ahorita la situación del presidente, se va para un hotel a Guanacaste de un fin de semana, está bien, tiene derecho como ser humano a pasear con su familia, pero lo hace en un hotel que está moroso con Hacienda, que tiene deuda pendiente con la caja, por lo menos cuando se dieron los informes, y luego los abogados presentan una documentación sin el IVA, y después vuelven a mandar una documentación y el consecutivo de Hacienda no coincide. Entonces uno dice, ¿por qué burlarse del país? Porque yo considero así, lo digo a título personal, se están burlando de los que sí nos quedamos en la casa, de los que sí estamos acatando esas medidas, pero que también necesitamos ya encontrar una salida, un alivio a esta situación, porque no vamos a vivir del aire. Bueno, Walter, es que digamos que su análisis tiene varias cosas. O sea, a mí me parece que el presidente no tiene ninguna obligación, si se va a ir a un hotel, de averiguar primero, está al día con Hacienda, está al día con la caja. O sea, perdón, usted debe haber ido a varios hoteles, yo he ido a muchos, me encanta viajar por Costa Rica porque yo soy observadora de aves y a mí nunca en la vida se me ha ocurrido preguntar, oye, voy a ir a tal hotel, ¿estará al día con Hacienda, estará al día con la caja? Perdón, o sea, ningún turista va a hacer eso, ¿verdad? O sea, ahí me parece que no es imputable al presidente si el hotel está al día o no está al día con la caja. Claro, es el presidente y más bien la gente que trabaja con él y que trabaja con su imagen, pues debería cuidar esos aspectos, ¿verdad? Ahora, lo de las facturas, o sea, sigue estando muy raro, sinceramente sigue estando muy raro. Hay cosas, a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo voy a un hotel y voy a salir muy temprano en la mañana
y pago la noche anterior y de verdad no me dan la factura, sino me dan un desglose, pues, de las cosas y me dicen, ok, es tanto, ¿verdad? Y después le mandan a uno la factura por correo. Ahora dicen que el empleado del hotel era un empleado nuevo y que no sabía y que no le preguntó el correo al presidente. Bueno, eso es muy enredado. O sea, el presidente y su familia tienen derecho a tener vacaciones. O sea, se imagina la presión en la cual están, ¿verdad? Yo misma, digamos, hace como 3 o 4 semanas me escapé a un hotel en Nosara. Bueno, me escapé no porque no estábamos en martillazo, digamos. Me fui con mi burbuja, o sea, con mi esposo para aquí, al hotel, tranquilo. ¿Verdad? Tomamos todas las precauciones, nada nos pasó. Entonces, a mí lo que me extraña, ¿sabe qué, don Walter? Que haya tanta torpeza en el manejo de la comunicación del gobierno. Es una cosa impresionante. O sea, hoy estaba leyendo, por ejemplo, que el presidente manda el proyecto ese para flexibilizar el horario de trabajo, para que la gente pueda trabajar 12 horas durante 4 días y descansar 3. Ah, bueno, toda la fracción del PAC del gobierno se opone a eso y dice, nosotros no lo vamos a pasar. Entonces uno dice, wow, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿es el gobierno del PAC o no es el gobierno del PAC? ¿Cómo es posible que hayan estas contradicciones que uno dice, pero ¿de dónde? O sea, ¿cuál es el rumbo del gobierno? Uno dice, ¿verdad? Le llaman la atención hechos muy concretos, como ese, por ejemplo, que le estoy comentando ahora. Doña Pilar, Dígame. Sabemos que es algo que tal vez ya muchas entrevistas se lo han preguntado, pero no está de más hacerlo. Sabemos que usted tiene claridad en su profesión y la trayectoria intachable y así lo ha demostrado y lo hemos hablado a lo largo de esta hora que ya hasta nos pasamos de tan importantes los temas que hemos abordado. Pero, doña Pilar, ¿usted aceptaría un cargo público si se lo llegasen a proponer? Primero, dudo que me lo propongan, porque, ¿verdad? Yo no le voy a bajar la cabeza a nadie por ningún color político ni nada, pero hay gente, por ejemplo, que me dice, ¿usted sería diputada? Tal vez sí. ¿Por qué partido? Ese es el gran problema. ¿Por qué le digo que tal vez sí? Porque yo creo que uno puede hacer una buena labor por el país, Walter, si se lo propone, ¿verdad? Esta Asamblea Legislativa para mí ha sido una grata sorpresa. Yo pensé que iba a ser un desastre, ¿verdad? Por la cantidad de partidos que habían y hay mucha gente que no tenía ninguna preparación de nada. Y a mí me parece que por lo menos hasta el momento han hecho un buen trabajo y un buen papel. Y han obligado inclusive al gobierno como poniéndole, ¿verdad? Diciéndole, no, usted tiene que hacer esto, y han enrumbado un poco el rumbo del país, la aprobación de los nuevos impuestos. Es increíble, la gente que íbamos a pagar los impuestos estábamos de acuerdo porque comprendíamos que el país no tenía dinero. Y la gente a quien con esos impuestos le pagan el salario eran los que se oponían. O sea, uno dice, bueno, ¿verdad? Entonces, uno puede hacer mucho por el país desde muchas trincheras, ¿no, Walter? Lo que yo sí no haría definitivamente es militar en algún partido político en el cual los políticos no han sido transparentes ni buenos con el país, no han logrado buenas cosas con el país. No una asamblea de sorpresas, doña Pilar, de acuerdo a su respuesta. Por lo menos podríamos decir que están haciendo un buen control político. Sí, yo creo que sí, y han aprobado, me parece a mí, buenos proyectos, cosas que realmente van a ayudar al país, ¿verdad? Ahora, últimamente, si usted se da cuenta, en los últimos 2 o 3 meses ya se empiezan a desbarrancar, ¿verdad? Y ya empiezan con esa cochinadita de la politiquería y todo eso. ¿Por qué? Porque ya se acercan las elecciones. Entonces ya ahora sí, no pensemos en Costa Rica, pensemos en las elecciones y en llegar al poder. Qué pena me dan. Porque podían haber mantenido esa trayectoria que han tenido, me parece a mí, bastante buena hasta el final del periodo, que es lo lógico, pero ya la política se metió a embarrar la cancha y la están embarrando bien feo. Y es que, doña Pilar, cuando hablamos de eso, de que ya cuando se acerca la campaña o las próximas elecciones ya comienzan a desgranarse esas bases de fortaleza que tal vez hubo en el pasado, es lo que nos pone de cara a una situación que también, por lo menos a mí como periodista, me preocupa, y es cuando usted ve N cantidad de candidatos y usted los empieza a entrevistar por individual o los empieza a entrevistar en un debate, por lo menos cuando son presidenciales, que a veces son hasta 13, 14, y usted dice, ¿cómo hago para que este político me entienda lo que yo quiero saber? Porque a veces, primero, evaden
y después evaden porque no tienen argumentos para responder las preguntas que uno hace, porque yo no sé quiénes redactará los planes de gobierno, pero a veces uno lee un plan de gobierno de cara a un debate y uno dice, ¿por dónde empiezo para que esta persona me entienda? Porque a veces ni ellos mismos saben lo que dicen, pero así se abanderan ir a las calles a pedir votos. Sí. Vean, Walter, nada más póngase a pensar una cosa. O sea, el próximo presidente o presidenta de Costa Rica le va a tocar algo realmente no duro, durísimo, pero durísimo, 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 porque estamos realmente a las puertas de una quiebra, por decirle de alguna manera. Vamos a quebrar como país, ¿verdad? La deuda hasta aquí, la generación de impuestos muy deteriorada por la situación económica, no hemos sido capaces de controlar el gasto como realmente tenemos que hacerlo, no hay leyes, digamos, que permitan repartir la riqueza, somos uno de los países donde hay más desigualdad de riqueza, ¿verdad? O sea, los ricos cada día más ricos y los pobres cada día más pobres, y no hay un presidente, digamos, todavía que haya dicho, yo voy a tratar de nivelar un poco la cancha. Y usted se pregunta una cosa, oye, este país, a como está, prácticamente en llamas, y aparecen candidatos hasta por debajo de la alfombra, ¿sí? Y uno dice, wow, ¿qué es la cosa? O sea, yo realmente me quito el sombrero por esa gente que quiere ser presidente. O sea, porque la van a tener muy dura y más les vale que estén muy bien preparados y que sepan perfectamente qué es lo que quieren lograr y cómo lo van a lograr, a menos que quieran llevar a este país al abismo, Walter. De verdad que sí. Y es que, doña Pilar, usted menciona algo muy importante y es que el país está en una situación complicada, pero aparte de eso, por lo menos yo en este momento, haciendo un análisis muy general de los posibles, no veo un nombre que uno diga, mira, es que Walter Carrera puede ser la persona que llegue a levantar el barco como presidente de Costa Rica. Yo en este momento no veo a un político de nombre que a uno le genere confianza y uno diga, mira, voy a apostar por Walter, que es uno de los candidatos que podría levantar al país. Eso por un lado. Y después del querer, doña Pilar, al poder, hay demasiada distancia y muchos somos de los que decimos quiero, pero las capacidades académicas las podemos tener, pero la experiencia política juega un papel sumamente importante. Y creo que, bueno, don Luis Guillermo era un catedrático, no era un político, pese a que estuvo en Liberación Nacional por mucho tiempo con don Oscar y después salió al PAC. Don Carlos Alvarado es un presidente que es un periodista, fue uno de los que estuvo al frente de la campaña en redes sociales de don Luis Guillermo y el que lo levantó en las encuestas finales que al final le ayudó a ser presidente, pero no hemos tenido en los últimos años a un presidente que uno diga sí tiene la capacidad política porque ya fue diputado, fue ministro, tuvo una carrera política de especializaciones en algún otro país. No lo hemos tenido y yo creo que ese también es un punto por el que al final vamos por un mal camino, porque si veíamos Fabricio Alvarado, Carlos Alvarado, ahí no fue un tema de escojamos cuál es el mejor, ahí fue un tema de votemos por el que consideramos que puede hacer mejor las cosas, pero no era por un tema de preparación. Así lo veo yo como periodista y me gustaría compartirlo con usted para también conocer su criterio, doña Pilar. Lo que pasa, Walter, es que no existe ninguna carrera universitaria que lo prepare a uno para ser presidente, ¿verdad? Pero, o sea, nadie llega, bueno, salvo Oscar Arias y don Pepe, que llegaron, digamos, a varios periodos, nadie llega sabiendo cómo es la cosa. Pero el país tiene mucha gente buena que lo puede a uno ayudar y asesorar en cómo hacer las cosas bien. Porque, por ejemplo, usted menciona eso, bueno, Oscar Arias llegó a su segundo periodo, ¿verdad? Con una trayectoria política increíble y dejó el país hecho leña, ¿verdad? O sea, lo recibió de Abel Pacheco con un superávit, bueno, era así, las arcas llenas. Don Abel no gastó, pero no invirtió. Y dejó al país, o sea, con toda su experiencia política, acuérdese, 22,000 nuevos empleos públicos, la polémica de Cruzitas, un montón de polémicas, ¿verdad? Y dejó al país con la semilla del precio que estamos pagando ahora. O sea que tampoco el hecho de que un político tenga experiencia le garantiza a usted que va a ser un buen presidente y que va a dejar un mejor país. Entonces yo creo que es una combinación de ser una persona con amor a su país, que diga, yo recibí a Costa Rica así y la voy a dejar mejor de lo que la recibí. Humilde para aceptar consejos,
humilde para rodearse de gente que sabe y que lo puede ayudar. Y una persona conciliadora para poder manejar, digamos, todos los diferentes sectores, la política, la economía, los empresarios, los sindicatos, los trabajadores públicos y privados, y poder empujar el país para adelante. Vea, Walter, yo le quiero decir una cosa, yo se lo he dicho a mucha gente. Costa Rica es un país que tal vez no podría ser un país del primer mundo, no podría ser una Alemania, ¿verdad? No podría ser un Japón, pero por lo menos del segundo mundo, Walter. O sea, aquí la gente es una gente educada, es una gente que tiene iniciativa, que quiere surgir, ¿me entiendes? No es un país como Bolivia, como Perú, donde hay tanta pobreza, donde hay tanto analfabeto, no. Entonces, un buen político, una persona, para mí el requisito más importante de un buen político es que ame a su país y que venga a trabajar por Costa Rica y que deje un país mejor que el que recibió Walter. Pero no, una vez que llegan, se olvidan. Y entonces empiezan los amiguitos y los grupitos y las cositas, y entonces vienen las exoneraciones y vuelvo la vista cuando esa persona no paga los impuestos. ¿Me entiende, Walter? Eso no funciona así. O sea, ¿dónde están los políticos que realmente se van a lanzar a la presidencia para ser un mejor país? Para que Costa Rica sea un país más equitativo, más justo, donde no los ricos acá y los pobres acá, tengamos una clase media, buena, fuerte, sólida, ¿verdad? Pero desgraciadamente, Walter, no ocurre eso, ¿verdad? Doña Pilar, sin duda, como usted nos pueden dar aquí las 10 de la noche conversando, porque son muchos temas y siempre es súper importante hablar de estos temas, pero bueno, ya el tiempo nos hablamos de todo menos de la madre. Bueno, sí, eso, pero no hemos terminado, eso es lo importante. Doña Pilar, ¿qué sigue en su vida? Y el mensaje final para todas las mamás de Costa Rica, porque por supuesto no hablamos tanto de las madres, pero sabemos que usted está llevando ese mensaje como una madre de trayectoria en la televisión, que fue como focalizamos la entrevista de esta noche. Vea, yo lo que les quiero decir es eso. Yo creo que este virus maldito, porque es un virus maldito, nos ha traído un montón de cosas buenas. Y entre las cosas buenas que nos ha traído es permitirnos compartir tiempo de calidad con la gente que realmente amamos y que nos ama. Con nuestros hijos, hijas, con nuestra pareja, si la mamá y el papá viven con ustedes. Ha sido un tiempo de reflexionar, Walter, ¿realmente vale la pena trabajar como un loco para ganar dinero, para tener el último iPhone o para tener un carrazo o para viajar o para tener 40 pares de zapatos en un closet? No. Yo creo que lo que hemos aprendido aquí es a valorar a los seres que nos aman y lo poco que necesitamos para ser felices. No estar pensando solo en las cosas materiales, sino pensar que al final de nuestra vida lo muy importante es lo que hemos invertido en tiempo de calidad en la gente que amamos y la gente que nos ama. Y lo felices que nos hace ese tiempo compartido con los hijos, con los padres, con los amigos, con los vecinos. ¿Hace cuánto tiempo, Walter, por ejemplo, la gente por trabajar deja de ver a sus compañeros de escuela, de colegio, a sus verdaderos amigos? Va pateando la bola y pateando la bola porque tengo que trabajar y tengo que producir más y tengo que... ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener más cosas materiales. No, Walter. O sea, ese es el mensaje que yo le quiero dejar a las mamás. Disfruten a sus hijos, disfruten a sus nietos, a sus papás, a sus seres queridos. Y realmente esa es la recompensa que van a tener al final de sus vidas. Porque todo lo material lo van a dejar aquí. Pero las cosas bonitas que vivieron, la forma como se comunicaron con sus seres queridos, eso ustedes se los van a llevar en el corazón. Y eso es lo que al final de la vida los va a hacer felices, no lo material, sino lo espiritual. Entonces, el mensaje, ya para terminar, es inviertan tiempo en sus seres queridos y no en trabajar como locos para tener cosas materiales que al final no los hacen felices y no se los pueden llevar a ningún lado. Muchas gracias, doña Pilar. Sin duda alguna, una entrevista muy interesante. Más de, no sé, N cantidad de personas tenemos ahí en el reporte que están conectadas, siguiendo, y por supuesto
que han dejado comentarios de felicitación y que extrañan su presencia en la televisión, que da gusto escucharla, aparte de lo que la gente nos ha escrito, agradecerles a todos por habernos acompañado. No contestamos ninguna pregunta, Walter, de la gente. No, le voy a ser muy honesto, doña Pilar, la gente abarrotó los comentarios de felicitaciones y de pedir que la quieren ver de nuevo en la televisión. De hecho, un señor acaba de mandarnos aquí una pregunta que dice que se una a un partido político pequeño y aún así usted llega a ser diputada. Ahí está, únase a un partido pequeño que le tire diputada doña Pilar presidenta, que son los comentarios que nos ha dejado la gente. Y eso pues era lo que decíamos, doña Pilar, lo que significa el nombre Pilar Cisneros en la gente, y es como un agradecimiento de todo eso que usted en la televisión hizo por muchos costarricenses, de lo que hablábamos anteriormente. Muchas gracias, Walter, y muchas gracias a todos ustedes, de verdad, de corazón. O sea, todo el cariño y todo el respeto que ustedes me dan a mí, este es un tesoro que yo guardo como algo que no tiene precio, porque no tiene precio, y les agradezco en el alma. Y realmente traté de trabajar duro por Costa Rica, por hacer un mejor país, desde mi trinchera como periodista, no como política, pero bueno, espero no haberlos defraudado. Yo quiero mucho este país y yo quiero lo mejor para este país, se los aseguro de todo corazón. Doña Pilar, espero que pase mañana un feliz Día de las Madres con sus nietos, con su esposo, con su hijo Edgar. No vamos a romper la burbuja social, Walter, desgraciadamente. Bueno, eso es muy importante. Gracias a la tecnología, por lo menos va a haber un saludo virtual. Exactamente, exactamente. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que se unieron en esta entrevista. Doña Pilar, muchas gracias a usted también y gracias, amigos televidentes, por habernos seguido en esta entrevista de viernes por la noche en nuestras transmisiones que tenemos en las redes sociales y por Telesur de Costa Rica. Fue un placer. Nos vemos el lunes a las 7 de la noche. Que pasen un feliz fin de semana y, como bien lo dijo doña Pilar, en burbuja con sus familias, disfrutando de nuestras mamás, y si la tenemos a distancia, pues por medio de una videollamada poderle hacer llegar ese cariño sincero que no se debe expresar únicamente un 15 de agosto, sino los 365 días del año. Muy buenas noches. Fue un placer haberles acompañado. Buenas noches.